38 años, 40 años, es el mismo símbolo o el mismo sentido teológico que nos invita el texto hoy. Es el tiempo de la parálisis humana, cuando por su libre voluntad y por sus libertades humanas deciden alejarse de Dios, olvidarse del Señor. Y entonces la vida se deforma, la vida se enferma, la vida se apesta. Y es por ello que el ejercicio de restauración no es tan fácil. Porque el ser humano paralizado por su pecado, por su soberbia, por su vanidad, por sus pecados capitales, por todos estos pecados que lo alejan de Dios, pues lo hacen postrarse en tierra. Y entonces el hombre toma la condición de aquella maldición, no porque Dios quiera maldecir al hombre, sino porque el hombre se maldice a sí mismo por sus propias decisiones. Y entonces viene aquel texto cuando el Señor sentenció a aquella serpiente, cuando le dijo que toda la vida iba a vivir arrastrada. ¿Y cuántas veces nosotros, teniendo una vida de pecado, vivimos una vida arrastrada? Y entonces entendemos que solo Dios y solamente el Señor es el único capaz de llevarnos a las fuentes de la salvación. ¿Qué pasó con este paralítico? Si Cristo no hubiera sentido compasión por él, nadie en el mundo sería capaz de ayudarlo. Es porque Dios siente compasión de nosotros. Dios siente lástima. Dios siente dolor también. Porque Él no quiere que ninguno de sus hijos se quede en el camino. Como cuántas veces este paralítico se quedó en el camino. Y entonces la liturgia nos regala un bello precioso. Precioso. Donde el profeta Ezequiel describe la presencia de ese ángel, que no tiene aparentemente figura humana, que no se puede caracterizar bien, pero que nosotros como cristianos podemos identificar. Es Cristo. Es el Hijo de Dios. Es más que un ángel. Este Hijo de Dios que nos enseña cómo caminar pedagógicamente hacia un espacio de purificación, de renovación de nuestra vida. Y entonces se repite constantemente que primero lo lleva a la entrada donde el agua le llegaba a los tobillos. Y luego lo hace nuevamente entrar nuevamente donde el agua le llegaba a las rodillas. Y esperaba un momento y luego avanzaba y lo llevaba hasta que el agua le llegara a la cintura. Es Dios, mis queridos hermanos, que quiere que nosotros nos restauremos bien. Y después lo lleva a un espacio más adentro,
que el agua le llegaba prácticamente casi hasta el cuello de la cabeza, donde él no se podía resistir y donde la fuerza era tanta que solamente se puede entender desde un sentido: quien se deja adentrar en el misterio de Dios definitivamente ya no vuelve a ser la misma persona del pasado. Aparece una nueva condición, aparece una nueva manera de ser, porque son las aguas vivas de la vida celestial que está preservada para todo aquel que cree en el Señor. Lo que Dios en un principio hizo bueno, lo quiere llevar a su perfección. Y la perfección es que, ahondados en el costado de Cristo, podamos ser hijos de Dios. Ya no somos criaturas, va a decir el ritual del bautismo. Somos hijos de Dios. Hijos de Dios que nacen del bautismo. Hijos de Dios que están dignificados para comer el cuerpo de Cristo. Hijos de Dios para ser testigos de la divinidad del Padre. Hijos de Dios porque están unidos a Cristo, vivo y resucitado. Por ello, este texto de Ezequiel es pedagógico para una persona que quiera experimentar un proceso de conversión sano, saludable y firme. Al final va a decir el texto: no se marchitarán sus hojas, ni se acabarán sus frutos. Darán nuevos frutos cada mes, porque las aguas del torrente fluyen del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Es la vida del cristiano. Es la vida de todo aquel que ha permitido que Dios permee su historia, que verdaderamente ha dejado que Dios haga en él la obra perfecta de la salvación. Pero necesita de nosotros, necesita de nuestra palabra, de nuestra decisión. Y volvemos al Evangelio y con esto termino. Jesús le pregunta a ese paralítico que está todavía en el desierto de su vida, que puede ser vos como puedo ser yo. ¿Quieres quedar sano? ¿Quieres que te sane? ¿O quieres seguir viviendo igual? Con las mismas cadadunadas con las cuales vivís angustiado, estresado, rabioso contigo mismo, lleno de frustración y de agonía. Por ello el Señor te hace la propuesta. Cuaresma y toda la celebración litúrgica de la Iglesia durante el año litúrgico no es otra cosa más que una propuesta divina. ¿Quieres quedar sano? Tuya es la decisión. Si dices sí quiero o dices no quiero. Pero si dices sí, te tienes que preparar para un proceso de acercamiento a las fuentes vivas de la salvación, que no es fácil. En muchos momentos hay muchas lágrimas. Y los que dicen no, pues seguirán postrados, arrastrados, perdidos en su desierto, porque creen que la vida
es el vientre y lo que tengan en sus bolsillos. Amén. Amén.